Hola a todos, soy Mr. Niebla, y en esta época tan especial quiero acompañarte con un momento de calma y misterio. Este video es perfecto para relajarte durante las fiestas, así que antes de sumergirte en estas historias, no olvides darle like y suscribirte al canal. Además, cuéntame, ¿cómo estás celebrando estas fiestas y desde dónde me estás viendo? Ponte cómodo. Disfruta la magia de esta temporada y déjate llevar por el relato. Eran las 11:30 de la noche del 24 de diciembre y Manuel Ortega, un ladrón oportunista de 34 años, estaba listo para dar su golpe navideño. Durante días había observado las casas del vecindario en un barrio acomodado de San Isidro, Lima. Había elegido una casa en particular, 2 pisos, decorada con luces brillantes y figuras de renos en el jardín, y un árbol de Navidad visible desde la ventana del salón, repleto de regalos. Todo indicaba que los dueños no estaban en casa. Manuel había desarrollado un instinto para detectar casas vacías, y esta parecía ser una apuesta segura. Había visto a los dueños salir más temprano con ropa formal, probablemente hacia una cena familiar. Además, las luces interiores estaban apagadas. Con un gorro negro y guantes, se acercó sigilosamente a la casa, cargando una pequeña mochila con herramientas para forzar cerraduras. La verja estaba entreabierta, lo cual facilitó su entrada. Se detuvo frente a la puerta principal, pero algo lo hizo dudar. La noche estaba extrañamente silenciosa, y a pesar de que las luces navideñas iluminaban el exterior, el ambiente tenía una sensación inquietante. Ignorando su instinto, decidió continuar. Fácil dinero, murmuró para sí mismo mientras utilizaba una ganzúa para abrir la cerradura. Una vez dentro, la casa estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz que venía del árbol de Navidad en el salón. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de algo que Manuel no podía identificar. Cerró la puerta detrás de él y comenzó a explorar, moviéndose con rapidez y cautela. Subió primero al segundo piso, buscando joyas, dinero o cualquier objeto de valor pequeño pero caro. Entró a una habitación que parecía ser la principal. El olor a perfume barato mezclado con humedad lo hizo fruncir el ceño. Registró los cajones y encontró un par de relojes que guardó en su mochila. Sin embargo, cuando iba a salir de la habitación, escuchó algo. Un leve sonido, como un crujido en el piso de madera. Se detuvo en seco y escuchó con atención, pero no había nadie. Pensó que tal vez era el viento o algún mueble asentándose. Bajó al primer piso para revisar el salón. Los regalos debajo del árbol de Navidad eran su objetivo principal. Arrancó el envoltorio de uno de ellos, revelando un roncaro. Sonrió satisfecho y lo metió en su mochila. Mientras trabajaba, un ruido distinto lo hizo detenerse. Esta vez, no era un crujido. Era un suave pero claro sonido de pasos que venían desde el pasillo. ¿Quién está ahí?, preguntó en un susurro áspero, aunque sabía que no debía haber nadie. Los pasos cesaron. Manuel encendió la linterna de su teléfono y apuntó hacia el pasillo, pero no vio nada. Se rió nervioso, pensando que el estrés de la situación le estaba jugando una mala pasada. Continuó revisando los regalos, pero el aire se sentía más pesado con cada minuto que pasaba. De repente, el árbol de Navidad parpadeó. Las luces que lo adornaban comenzaron a encenderse y apagarse de forma errática, y luego todo se apagó, dejándolo en completa oscuridad. El corazón de Manuel comenzó a latir con fuerza. Giró hacia la puerta principal, decidido a marcharse, pero una figura se interponía entre él y la salida. Era alta y delgada, con una silueta vagamente humana, pero algo en ella era antinatural. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz temblorosa, retrocediendo unos pasos. La figura no respondió. Solo dio un paso hacia él, y Manuel pudo escuchar un sonido extraño, como el crujido de ramas secas al romperse. Decidió no esperar más y corrió hacia el pasillo para salir por la puerta trasera. Pero algo lo detuvo, una risa baja y burlona que resonó en toda la casa, como si viniera de cada rincón. Intentó abrir la puerta trasera, pero estaba atascada.
Los nervios lo hicieron gritar de frustración. Fue entonces cuando algo frío y áspero rozó su cuello. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. La casa ya no era solo un lugar, se sentía como una trampa. Manuel estaba atrapado, y lo peor apenas comenzaba. Manuel respiraba con dificultad mientras retrocedía hacia el centro de la sala. La risa burlona que resonaba en toda la casa parecía aumentar en intensidad, como si el lugar entero se estuviera burlando de él. Su linterna temblaba en su mano, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta en las paredes. De repente, la figura que había visto junto a la puerta apareció nuevamente, pero esta vez más cerca. Ahora podía distinguir más detalles, su rostro no tenía rasgos definidos, como si estuviera cubierto por una máscara de sombra. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, y sus movimientos eran lentos pero deliberados, como si estuviera disfrutando de la agonía de Manuel. «Déjame en paz», gritó, sacando un cuchillo de su mochila en un intento desesperado por protegerse. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando el arma, y dio otro paso hacia él. Manuel lanzó un tajo en el aire, pero el cuchillo no encontró resistencia. Era como si la figura no fuera completamente sólida. Corrió hacia las escaleras, decidido a encerrarse en una de las habitaciones del segundo piso hasta que amaneciera. Subió de dos en dos los escalones, sintiendo que algo lo seguía de cerca. Cuando llegó a la habitación principal, cerró la puerta de golpe y empujó un escritorio contra ella para bloquearla. Se sentó en el suelo, intentando recuperar el aliento. El silencio que siguió fue peor que los ruidos. Era un silencio opresivo, que parecía absorber cada sonido que intentara emitir. Entonces, desde el otro lado de la puerta, escuchó un susurro. No deberías haber venido. El terror lo paralizó. ¿Qué era esa cosa? ¿Y por qué estaba tan empeñada en atraparlo? No había forma de que esto fuera real. Tal vez estaba alucinando. Tal vez se había golpeado la cabeza y esto era producto de su imaginación. Golpes secos comenzaron a resonar en la puerta, primero suaves y luego más fuertes. Manuel intentó mantenerse en silencio, pero el miedo lo traicionó y dejó escapar un gemido. De repente, los golpes cesaron. 1 minuto pasó. Luego 2. Parecía que la cosa se había ido. Manuel respiró aliviado y se levantó lentamente, alejando el escritorio de la puerta. Con cuidado, abrió apenas una rendija para echar un vistazo al pasillo. Estaba vacío. Dio un paso fuera de la habitación, decidido a salir de la casa como fuera. Pero al girar hacia las escaleras, lo vio nuevamente. Esta vez estaba al final del pasillo, quieto, pero con algo en las manos. Era un adorno navideño, una figura de Santa Claus de cerámica que antes había estado en el salón. ¿Qué quieres?», preguntó Manuel, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La figura levantó el adorno y lo dejó caer al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. El sonido resonó en toda la casa, y al mismo tiempo, las luces navideñas que adornaban la fachada se encendieron, bañando todo con una luz roja que se filtraba por las ventanas. Desesperado, Manuel corrió hacia las escaleras. Pero algo lo hizo tropezar y caer rodando hasta el primer piso. El dolor se extendió por todo su cuerpo, pero no tuvo tiempo de quejarse. Se levantó como pudo, cojeando hacia la puerta principal. Cuando giró la manija, descubrió que la puerta, que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta de par en par. Sin mirar atrás, salió corriendo hacia la calle, dejando su mochila y las cosas robadas atrás. Mientras se alejaba, juró no volver jamás a esa casa. Pero cuando se detuvo para recuperar el aliento a unas cuadras de distancia, algo lo hizo temblar aún más. En el reflejo de una ventana cercana, pudo ver la figura, de pie detrás de él, inmóvil, observándolo. Al girarse, no había nadie. Pero la sensación de ser observado no lo abandonó durante semanas. Desde entonces, Manuel abandonó por completo su vida como ladrón. A veces, mientras duerme, sueña con aquella figura y despierta en medio de la noche con una sensación de asfixia. Sabe que, aunque logró salir de aquella casa, algo lo sigue, y que en algún momento, quizás durante otra Navidad, vendrá a buscarlo nuevamente.
La casa en la esquina de la calle Libertad, en un tranquilo barrio de Guadalajara, Jalisco, era famosa por su extravagante decoración navideña. Cada año, desde mediados de noviembre, se iluminaba con miles de luces que parpadeaban al compás de villancicos. Había renos mecánicos que movían la cabeza, un trineo gigante en el jardín y una figura imponente de Santa Claus que parecía observar a los transeúntes. La casa pertenecía a la familia Pérez, aunque hacía años que nadie los veía. Según los vecinos, los Pérez habían viajado a Estados Unidos una Navidad y nunca regresaron. Sin embargo, cada año, la casa seguía decorándose como si estuviera habitada. Los adornos aparecían de la noche a la mañana, y las luces comenzaban a brillar sin que nadie viera a alguien trabajar en ellas. Marisol Delgado, una joven de 22 años que vivía a 2 calles de la casa, siempre había sentido curiosidad por el lugar. Desde niña, su madre le había advertido que no se acercara, repitiéndole historias de vecinos que habían intentado entrar y nunca más fueron vistos. Pero Marisol no creía en supersticiones. Aquel diciembre, con un grupo de amigos, decidió averiguar qué era lo que realmente ocurría en la misteriosa casa. La noche del 23 de diciembre, Marisol y sus amigos, Alex, Carla y Luis, caminaron hasta la esquina de la calle Libertad. El aire era frío, y las luces de la casa parpadeaban en tonos rojos y verdes, creando una atmósfera extrañamente inquietante. ¿Estás segura de esto, Marisol?, preguntó Carla, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. ¿Qué puede pasar? Es solo una casa decorada, respondió Marisol con una sonrisa desafiante. Luis, siempre el más valiente del grupo, se adelantó y empujó la puerta del jardín. Para su sorpresa, ésta se abrió sin resistencia. ¿Ven? Ni siquiera está cerrada. Seguro es solo un truco para asustar a la gente, dijo mientras los demás lo seguían con cautela. El jardín estaba lleno de adornos navideños que parecían observadores silenciosos. Los renos mecánicos seguían moviendo la cabeza, pero sus ojos brillaban de una manera extraña, casi como si fueran reales. Alex, que siempre había sido escéptico, encendió su linterna y la dirigió hacia la puerta principal. ¿Entramos?, preguntó, con un tono que intentaba ocultar su nerviosismo. Marisol asintió y giró el pomo de la puerta. Al cruzar el umbral, el grupo se encontró en una sala sorprendentemente cálida y acogedora. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente y el aroma a pino fresco llenaba el aire. Todo parecía en perfecto estado, como si los dueños acabaran de salir y fueran a regresar en cualquier momento. Esto es extraño, murmuró Carla, mirando alrededor. Mientras exploraban la casa, Marisol notó algo que la inquietó. Los retratos familiares en las paredes no mostraban rostros. Las figuras humanas estaban ahí, pero sus rostros eran borrosos, como si hubieran sido borrados intencionalmente. «Miren esto», dijo, señalando uno de los cuadros. Luis se acercó, pero antes de que pudiera decir algo, un fuerte golpe resonó en el piso de arriba. «¿Qué fue eso?», preguntó Alex, retrocediendo un paso. «Tal vez un animal, o el viento», respondió Luis, aunque su voz temblaba ligeramente. Marisol, decidida a descubrir la verdad, subió las escaleras. Los demás la siguieron a regañadientes. Al llegar al segundo piso, encontraron un pasillo largo con varias puertas. Una de ellas estaba entreabierta, y desde dentro se filtraba una luz parpadeante. «Voy a ver qué es», dijo Marisol, avanzando hacia la puerta. «No creo que sea buena idea», susurró Carla, agarrando a Alex del brazo. Marisol empujó la puerta lentamente y descubrió una habitación decorada con luces navideñas. Pero estas no parpadeaban al azar, parecían formar patrones que no lograba entender. En el centro de la habitación había una silla vacía, y sobre ella, un regalo envuelto en papel rojo brillante. «¿Qué es eso?», preguntó Luis, entrando detrás de Marisol. Antes de que pudiera responder, las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente y una risa profunda y gutural resonó en el aire. «Tenemos que salir de aquí», gritó Carla, corriendo hacia las escaleras. Pero cuando intentaron seguirla,
descubrieron que la puerta por la que habían entrado ahora estaba cerrada, y las paredes del pasillo parecían estar más cerca, como si la casa misma los estuviera atrapando. El regalo en la silla comenzó a moverse, como si algo dentro estuviera intentando salir. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Alex, retrocediendo hacia la pared. Marisol sabía que estaban en peligro, pero no tenía idea de cómo escapar. La casa, que parecía inofensiva desde el exterior, ahora revelaba su verdadero rostro, y ellos eran las víctimas de su oscuro secreto. El regalo en la silla temblaba cada vez con más fuerza, y un extraño sonido, como el crujir de huesos, emanaba de su interior. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras observaba cómo el papel rojo comenzaba a rasgarse desde dentro. «No te acerques», gritó Luis, tirando de su brazo para alejarla. El papel cayó al suelo, revelando un muñeco grotesco con una cara desfigurada, como si hubiera sido moldeada a medias. Sus ojos, huecos y negros, se movieron, fijándose en ellos. De repente, el muñeco dejó escapar un grito agudo que resonó en toda la casa, y las luces parpadeantes en las paredes se volvieron rojas, iluminando la habitación con un resplandor aterrador. «¡Corran!», exclamó Alex, empujando a todos hacia la puerta. El grupo salió al pasillo, pero este había cambiado. Ya no era el mismo corredor que habían atravesado antes, las paredes ahora estaban cubiertas de una sustancia viscosa y oscura que goteaba lentamente al suelo. Las puertas habían desaparecido, y el único camino parecía conducir hacia una escalera que descendía en espiral. ¿Dónde estamos? «Esto no es posible», murmuró Carla, al borde de las lágrimas. Marisol tomó aire y trató de mantener la calma. Sabía que, aunque estaban aterrados, tenían que seguir adelante si querían salir de allí con vida. «No sé qué está pasando, pero no podemos quedarnos aquí». «Bajemos», dijo, señalando la escalera. El grupo comenzó a descender, los pasos resonando en la madera crujiente. Mientras lo hacían, podían escuchar susurros provenientes de las paredes, voces que repetían frases ininteligibles. Cada vez que intentaban entenderlas, sentían un dolor punzante en la cabeza, como si la misma casa intentara evitar que supieran su secreto. Cuando finalmente llegaron al final de la escalera, se encontraron en lo que parecía ser un sótano inmenso, decorado con más luces navideñas. Sin embargo, estas luces no eran normales, parpadeaban formando palabras: «Bienvenidos a su nuevo hogar». «Esto no puede estar pasando», dijo Luis, retrocediendo hacia las escaleras, solo para darse cuenta de que éstas habían desaparecido. En el centro del sótano había un árbol de Navidad gigantesco, adornado con ornamentos que, al mirarlos de cerca, parecían pequeños rostros humanos congelados en expresiones de terror. Bajo el árbol, había más regalos envueltos en papeles de colores. Cada uno llevaba una etiqueta con sus nombres: Marisol, Carla, Luis, Alex. «Esto es una locura. Estamos soñando», gritó Alex, corriendo hacia las paredes y golpeándolas desesperadamente, intentando encontrar una salida. Pero su golpe hizo que algo detrás de la pared se moviera. La sustancia viscosa comenzó a filtrarse más rápido, y una figura emergió lentamente. Era alta, cubierta de sombras, y tenía una sonrisa torcida que revelaba dientes afilados como cuchillas. En su mano, sostenía una cuerda de luces navideñas que chisporroteaban. «Bienvenidos, mis nuevos adornos», dijo la figura, con una voz profunda que resonó en todo el sótano. Marisol tomó uno de los ornamentos del árbol y lo lanzó contra la figura, pero este simplemente atravesó el aire y volvió a su lugar, como si estuviera unido al árbol por una fuerza invisible. «Tenemos que pensar», dijo Marisol, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlos. En ese momento, Luis notó que las luces en las paredes formaban un nuevo mensaje: «Rompe el lazo». «El lazo. Debe estar hablando de las luces que sostiene», gritó Luis, señalando las luces en las manos de la figura. Sin pensarlo dos veces, Marisol tomó un adorno de cristal del árbol y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia las luces. El impacto hizo que éstas se rompieran, y la figura soltó un grito ensordecedor antes de desaparecer en una nube de humo negro. Las paredes comenzaron a temblar, y el sótano empezó a derrumbarse.
Sin embargo, en el suelo apareció una puerta que no habían visto antes. Sin tiempo que perder, el grupo corrió hacia ella y la abrió, encontrándose nuevamente en la sala de la casa. Todo estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente y el aroma a pino fresco llenaba el aire. Pero ninguno de ellos se sintió aliviado. «Vámonos». «Ahora», dijo Marisol, y los demás no dudaron en seguirla. Cuando salieron de la casa y cerraron la puerta detrás de ellos, escucharon un último sonido, el suave tintineo de una campana, como si alguien estuviera despidiéndose. Desde esa noche, ninguno de ellos volvió a pasar por la calle Libertad. La casa seguía iluminándose cada Navidad, pero ya no era vista con la misma fascinación. Ahora, los vecinos evitaban siquiera mirarla. Años después, Marisol leyó en las noticias sobre un grupo de adolescentes que había desaparecido después de entrar en la casa para grabar un video. Recordó las palabras en las paredes, bienvenidos a su nuevo hogar. Y supo que, de alguna manera, ellos habían sido los únicos en escapar. Carla Gómez siempre había sido una entusiasta de la Navidad. Cada año, decoraba su casa en Ciudad Juárez, México, con luces brillantes, guirnaldas y un enorme árbol lleno de adornos. Para ella, era una forma de mantener viva la magia de las fiestas y de hacer que su hija, Sofía, de 8 años, viviera la misma emoción que ella había sentido cuando era niña. Era la noche del 24 de diciembre y el aroma del ponche llenaba el aire. Carla había pasado todo el día cocinando y preparando los regalos que colocarían bajo el árbol después de que Sofía se durmiera. Mientras veía una película navideña junto a su hija en la sala, alguien llamó a la puerta. «¿Quién será a esta hora?», se preguntó Carla en voz alta. Sofía corrió emocionada hacia la puerta. «Tal vez es Santa Claus». Carla sonrió y abrió la puerta, pero no había nadie afuera. En su lugar, encontró un paquete envuelto en papel rojo con un lazo dorado. No tenía remitente, solo una etiqueta que decía, «Feliz Navidad para Sofía». «¿Quién lo dejó?», preguntó la pequeña, con ojos llenos de curiosidad. «No lo sé, cariño. Tal vez alguien de la colonia quiso darte una sorpresa». Sin pensarlo mucho, Carla llevó el paquete al interior de la casa y lo colocó bajo el árbol junto con los demás regalos. Sin embargo, algo en su interior no dejaba de inquietarla. Nadie más en el vecindario solía dejar obsequios anónimos. Esa noche, después de que Sofía se quedó dormida, Carla se preparó para acostarse, pero el sonido de algo moviéndose en la sala la hizo detenerse. Se quedó quieta, con el oído atento, pensando que tal vez era el gato que se había metido. Sin embargo, lo que escuchó a continuación la puso en alerta, una risa baja y contenida que provenía del árbol de Navidad. Carla se armó de valor y bajó las escaleras lentamente. Al llegar a la sala, todo parecía estar en orden. El árbol brillaba con las luces que parpadeaban al ritmo de una melodía navideña. Respiró aliviada, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando dio la vuelta para regresar a su habitación, vio algo que la hizo detenerse en seco. Una figura alta, vestida con un traje de Santa Claus, estaba parada junto a la ventana, inmóvil como una estatua. «¿Quién demonios eres?», preguntó Carla, con la voz temblorosa. La figura no respondió. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca que imitaba una sonrisa amplia y exagerada, como si alguien hubiera intentado esculpir la cara de un payaso en cerámica. Carla retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la figura. Pero antes de que pudiera llegar a las escaleras, el hombre levantó una mano y señaló el árbol. «¿Qué quieres?». «Sal de mi casa», gritó, intentando sonar más firme de lo que se sentía. El hombre se movió, pero no hacia ella. En lugar de eso, se dirigió al árbol y comenzó a revisar los regalos, abriéndolos uno por uno con movimientos rápidos y desordenados. Carla aprovechó el momento para correr hacia la cocina y buscar algo con que defenderse. Tomó un cuchillo y marcó el número de emergencias en su teléfono. Sin embargo, cuando regresó a la sala, el hombre ya no estaba.
Los regalos estaban esparcidos por el suelo, y el paquete rojo que había llegado esa noche estaba completamente abierto. Dentro del paquete, Carla encontró algo que la llenó de terror, una fotografía de ella y Sofía tomada desde fuera de su casa, con una inscripción escrita en marcador negro: "Te estoy observando". En ese momento, escuchó pasos arriba, en el cuarto de Sofía. Carla corrió escaleras arriba con el cuchillo en mano. Al llegar a la habitación de su hija, vio al hombre parado junto a la cama, observando a la niña dormida. Su máscara parecía aún más grotesca bajo la luz tenue de las luces navideñas que colgaban en la ventana. «Aléjate de ella», gritó Carla, abalanzándose sobre él. El hombre esquivó el ataque con rapidez y salió corriendo del cuarto, bajando las escaleras en cuestión de segundos. Carla lo persiguió, pero cuando llegó a la puerta principal, ya no estaba. Todo quedó en silencio, excepto por el sonido del viento helado que entraba por la puerta abierta. Carla cerró con llave, revisó cada rincón de la casa y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, le tomaron declaración, pero no encontraron ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí, salvo por los regalos abiertos y la fotografía. Esa noche, Carla no pudo dormir. Se sentó junto a la cama de Sofía con el cuchillo en la mano, esperando que el intruso no volviera. Pero lo que no sabía era que la pesadilla apenas comenzaba. La noche siguiente, Carla decidió tomar medidas más extremas. Instaló una barra de seguridad en la puerta principal y revisó cada ventana para asegurarse de que estuvieran bien cerradas. También avisó a sus vecinos sobre lo ocurrido, pero nadie había visto nada fuera de lo común. Sin embargo, algo seguía molestándola. Mientras limpiaba los restos de los regalos destruidos, encontró un detalle que había pasado por alto. En uno de los papeles de regalo había un símbolo extraño, una especie de círculo con líneas cruzadas, dibujado con tinta negra. Era similar a los dibujos que había visto en historias de brujería o rituales oscuros. Aquella noche, se preparó para lo peor. Sofía estaba asustada, pero Carla intentó tranquilizarla, asegurándole que todo estaría bien. «No te preocupes, cariño. Mamá no dejará que nadie te haga daño». Sofía asintió, pero mientras la abrazaba, Carla notó que la pequeña apretaba algo en su mano. «¿Qué tienes ahí, Sophie?». La niña abrió la mano para mostrarle un pequeño cascabel plateado. «Me lo dejó Santa. Me dijo que lo agite si tengo miedo». Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuándo te lo dio?». «Anoche, antes de que tú entraras al cuarto. Me dijo que era nuestro secreto». Carla no pudo evitar que su corazón se acelerara. ¿Cómo era posible que Sofía hubiera visto al intruso y no se hubiera asustado? Esa noche, Carla no durmió. Se sentó en la sala con las luces apagadas, observando cada sombra que se proyectaba en las paredes. Los minutos se hicieron eternos, y justo cuando pensó que tal vez esa noche sería tranquila, escuchó el leve tintineo de un cascabel. El sonido venía desde la habitación de Sofía. Carla subió corriendo las escaleras y abrió la puerta de golpe. Su hija estaba sentada en la cama, mirando hacia la ventana. «¿Qué haces despierta, Sophie?», preguntó Carla, intentando mantener la calma. «Él está afuera, mamá. Me dijo que viniera contigo». Carla se acercó rápidamente a la ventana y corrió las cortinas. Afuera, bajo las luces parpadeantes del árbol que había decorado en el jardín, estaba la figura del hombre enmascarado. Esta vez llevaba un saco enorme al hombro, como si fuera a repartir regalos. Carla cerró las cortinas de golpe y abrazó a Sofía. «No te preocupes, no dejaré que entre». Pero antes de que pudiera llamar a la policía, escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. El sonido resonó por toda la casa, seguido por el tintineo del cascabel que Sofía sostenía. «No abras, mamá», susurró la niña, aferrándose a ella. Carla se dirigió a la puerta con el cuchillo en la mano. «¿Quién está ahí?», gritó, pero no obtuvo respuesta. Otro golpe, más fuerte esta vez, hizo que la puerta temblara. Carla se armó de valor y miró por la mirilla, pero no había nadie. Cuando se giró, vio que las luces del árbol de Navidad comenzaban a parpadear de manera errática.
La sala se iluminaba y oscurecía en intervalos rápidos, y en medio de esa confusión, el hombre enmascarado apareció frente al árbol. ¿Qué quieres?, gritó Carla, tratando de no mostrar su miedo. El hombre no habló. En lugar de eso, se quitó la máscara lentamente, revelando un rostro pálido, con ojos hundidos y una sonrisa antinaturalmente amplia. «Vine por ella», dijo, señalando hacia las escaleras donde Sofía miraba aterrorizada. Carla no esperó un segundo más. Se lanzó hacia el hombre con el cuchillo en alto, pero al intentar apuñalarlo, él se desvaneció en una nube de humo negro. Las luces del árbol se apagaron de golpe, dejando la casa en completa oscuridad. Carla corrió hacia Sofía y la llevó al auto, sin mirar atrás. Salió manejando hacia casa de su hermana, donde finalmente llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron a revisar la casa, no encontraron nada. Sin embargo, en el árbol de Navidad colgaba una nueva decoración, otra fotografía de Carla y Sofía, esta vez tomada desde dentro de la sala. En la parte inferior, escrito con sangre, estaba el mensaje: «Volveré la próxima Navidad». Luis Sandoval nunca había sido fanático de la Navidad. Desde joven, había aprendido que esta época del año no traía más que problemas. A sus 32 años, vivía al día, buscando oportunidades fáciles para ganar algo de dinero, aunque a menudo esas oportunidades estuvieran al margen de la ley. Este diciembre, las calles de Santiago de Chile brillaban con luces y decoraciones, y las casas del barrio acomodado de La Reina estaban repletas de costosos adornos que Luis veía como invitaciones abiertas. Esa Nochebuena, mientras el resto de la ciudad se reunía en familia o celebraba en misa, Luis se encontraba acechando las calles, buscando una casa vacía. Fue entonces cuando vio la que parecía perfecta, una gran casona de estilo colonial, con un jardín delantero decorado con renos iluminados y un Papá Noel mecánico que saludaba a los transeúntes. Las luces navideñas parpadeaban rítmicamente y las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas. No había señales de movimiento en el interior. Luis esperó unos minutos para asegurarse de que nadie estuviera en casa. Cuando todo permaneció en silencio, saltó la reja y rodeó la propiedad, buscando un punto de entrada. Encontró una ventana mal cerrada en la cocina. Con facilidad, la abrió y se deslizó adentro, aterrizando en un suelo cubierto de baldosas relucientes. El interior de la casa estaba decorado con un esmero abrumador. Un enorme árbol de Navidad ocupaba el centro de la sala, adornado con esferas de cristal y una estrella dorada en la cima. Los regalos, envueltos con papeles brillantes y lazos, estaban perfectamente colocados bajo el árbol. Luis sonrió para sí mismo. Pensó que aquella familia debía tener dinero de sobra y que esa noche podría llevarse una buena cantidad de cosas valiosas. Comenzó revisando los cajones del comedor, encontrando cubertería de plata que metió en su mochila. Luego subió las escaleras en busca de objetos más pequeños y fáciles de transportar. Sin embargo, cuando llegó al pasillo del segundo piso, sintió un cambio en el ambiente. La temperatura parecía haber bajado, y el aire se sentía pesado. Luis lo ignoró y continuó hacia una de las habitaciones. Al abrir la puerta, encontró un dormitorio perfectamente ordenado, con una cama cubierta por un edredón rojo y cojines decorativos. En la mesita de noche había un reloj antiguo que Luis tomó con cuidado. Pero antes de que pudiera guardarlo, un ruido lo detuvo. Era un leve crujido, como si alguien caminara sobre las tablas del piso. Luis se giró rápidamente, pero no vio a nadie. «¿Hola?», preguntó instintivamente, aunque sabía que no debía hacerlo. El silencio fue su única respuesta. Luis pensó que tal vez el sonido había venido de la casa vecina y continuó revisando los cajones. Pero entonces, lo escuchó de nuevo, esta vez más cerca, pasos lentos y pesados que resonaban en el pasillo. Dejó el reloj y salió de la habitación, mirando hacia ambos lados del corredor. Estaba vacío. La sensación de incomodidad creció en su pecho. Decidió que era momento de irse. Había conseguido suficiente y no quería arriesgarse más.
Sin embargo, cuando se dirigió hacia las escaleras, vio algo que lo dejó helado. En el extremo del pasillo, justo al borde de la penumbra, una figura alta y oscura lo observaba. Era difícil distinguir sus detalles, pero Luis pudo notar que llevaba algo parecido a una túnica o capa que rozaba el suelo. Unas luces parpadeaban detrás de la figura, como si el árbol de Navidad de abajo proyectara su resplandor a través de ella. ¿Quién eres?, preguntó Luis, su voz temblando. La figura no respondió, pero comenzó a avanzar lentamente hacia él. Cada paso que daba hacía crujir el piso bajo su peso, aunque parecía deslizarse en lugar de caminar. Luis retrocedió, tropezando con la pared detrás de él. Cuando intentó moverse, descubrió que sus piernas no respondían, estaban congeladas por el miedo. De repente, las luces de toda la casa comenzaron a parpadear, llenando el lugar con un zumbido eléctrico que le perforaba los oídos. La figura se detuvo a unos metros de él, y aunque su rostro estaba envuelto en sombras, Luis sintió que lo miraba directamente a los ojos. Entonces, la figura levantó un brazo delgado y largo, señalándolo con un dedo huesudo. Una voz baja, gutural, resonó en la cabeza de Luis. No debiste entrar aquí. Luis sintió que su corazón latía con fuerza, como si fuera a explotar. Un frío indescriptible se apoderó de su cuerpo, y cuando finalmente logró gritar, su voz fue ahogada por un estruendo que llenó la casa. Por un instante, todo quedó en completa oscuridad. Cuando Luis abrió los ojos, estaba tirado en el suelo del pasillo. La casa estaba sumida en un inquietante silencio, y la única luz provenía del árbol de Navidad en la sala, que parpadeaba intermitentemente, creando sombras que se retorcían en las paredes. Se incorporó con dificultad, sintiendo un frío intenso que parecía emanar del propio aire. Intentó convencer a su mente de que todo había sido una alucinación provocada por el miedo, pero su instinto le decía otra cosa. Miró hacia el extremo del pasillo donde había visto a la figura. Estaba vacío, pero las tablas del suelo aún crujían, como si alguien invisible caminara lentamente hacia él. Luis no lo pensó dos veces y corrió hacia las escaleras. Bajó tropezando, agarrándose del pasamanos para no caer. Su única meta era salir de aquella casa, pero cuando llegó a la puerta principal y giró la manija, ésta no se abrió. No. Jadeó, intentando forzarla. Pero la puerta no cedía, como si estuviera sellada por una fuerza invisible. A su espalda, un sonido lo hizo detenerse. Era el tintineo de las campanillas del árbol de Navidad. Lentamente, giró la cabeza y lo vio. La figura estaba ahora junto al árbol, inmóvil, pero su presencia llenaba toda la habitación con una energía opresiva. Luis notó que su capa estaba decorada con pequeños cascabeles que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. ¿Qué quieres?, gritó, retrocediendo hasta pegarse contra la puerta. La figura inclinó la cabeza, como si lo estudiara. Luego, extendió un brazo y señaló los regalos bajo el árbol. Luis tardó un momento en comprender lo que quería. ¿Quieres que los abra? El ser no respondió, pero Luis sintió que esa era la intención. Temblando, se acercó lentamente al árbol, manteniendo la vista fija en la figura. Se arrodilló y tomó el primer regalo. Era una caja pequeña, envuelta en papel rojo brillante. Con dedos temblorosos, quitó el lazo y el papel, revelando una caja de madera oscura con un grabado extraño en la tapa. La abrió con cuidado, y al hacerlo, un grito desgarrador salió de la caja, tan fuerte que hizo eco en toda la casa. Luis la soltó de inmediato, pero el sonido continuó resonando, mezclándose con las risas de niños que parecían venir de todas direcciones. «¡Basta!», gritó, tapándose los oídos. La figura dio un paso adelante, y Luis supo que no tenía opción. Tomó otro regalo, esta vez uno más grande, envuelto en papel dorado. Lo abrió rápidamente, y dentro encontró un espejo con un marco negro ornamentado. Pero el reflejo no mostraba la sala ni a él mismo. En lugar de eso, vio una habitación oscura donde había decenas de figuras como la que tenía frente a él, todas mirando hacia la cámara, como si lo observaran desde el otro lado. Un sudor frío recorrió su espalda. Cerró el espejo de golpe y miró a la figura.
no quiero más. Déjame ir. La figura, imperturbable, señaló un último regalo. Era una caja alargada y pesada, envuelta en papel blanco. Luis sabía que no tenía opción. Se acercó y la abrió con manos temblorosas. Dentro encontró un reloj de pie, antiguo, cuya esfera estaba rota y las manecillas marcaban las 12 en punto. En el momento en que tocó el reloj, la casa entera comenzó a temblar. Las luces parpadearon con más intensidad, y Luis sintió que algo lo arrastraba hacia el suelo, como si el aire se volviera sólido. Trató de resistirse, pero sus fuerzas lo abandonaron. «Este es tu tiempo, ladrón», susurró una voz en su mente, profunda y fría. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que su cuerpo era envuelto por una oscuridad que lo consumía. Las luces, los sonidos y la casa misma desaparecieron a su alrededor. A la mañana siguiente, los vecinos notaron que las luces de la casa colonial seguían parpadeando, pero nadie respondía cuando tocaban la puerta. Los días pasaron, y una patrulla policial fue enviada a investigar. Sin embargo, cuando entraron, no encontraron señales de vida. La única evidencia extraña era el reloj de pie en la sala, cuyas manecillas habían comenzado a moverse. Una tenue risa pareció surgir de la nada, aunque los oficiales la atribuyeron al crujido de las viejas paredes. Desde entonces, se dice que cualquiera que entre en esa casa la noche del 24 de diciembre desaparece, atrapado para siempre en su interior. La familia Vargas se preparaba para celebrar una Navidad tranquila en su hogar en Quito, Ecuador. Lucía, la madre, había insistido en que este año sería especial, ya que sería la primera Navidad que pasarían en su nueva casa, una hermosa construcción colonial que habían comprado hacía solo unos meses. Miguel, su esposo, decoró con entusiasmo el árbol junto a sus hijos, Sofía y Matías, de 17 años respectivamente. Todo parecía estar listo para una velada perfecta. La noche de Nochebuena llegó, y tras una cena llena de risas, villancicos y una cálida sensación de hogar, todos se reunieron alrededor del árbol para abrir los regalos. Lucía distribuyó los paquetes cuidadosamente envueltos, asegurándose de que cada uno recibiera su presente. Sin embargo, mientras revisaban bajo las ramas del árbol, Matías señaló algo que no estaba en la lista de regalos familiares, un paquete envuelto en papel rojo brillante, con un lazo dorado. «Mamá, ¿este regalo es para mí?», preguntó el niño, mirando emocionado el paquete. Lucía frunció el ceño. No recordaba haber envuelto algo así. Miró a Miguel, pero él también negó con la cabeza. «Tal vez es de algún vecino, o se cayó del camión de reparto», sugirió Miguel, tratando de quitarle importancia. Sin embargo, Lucía sintió una extraña incomodidad al mirar el paquete. No tenía etiqueta ni indicación de quién lo había dejado allí. «Bueno, después lo abrimos. Vamos a terminar con los que ya sabemos que son nuestros», dijo Lucía, apartando el misterioso regalo hacia un lado. La noche continuó sin mayores contratiempos. Los niños estaban felices con sus juguetes nuevos, y la pareja disfrutó de un momento de tranquilidad cuando los pequeños se fueron a dormir. Pero cuando Lucía fue a apagar las luces del árbol antes de acostarse, notó algo que la hizo detenerse en seco: el paquete rojo estaba nuevamente debajo del árbol. Su corazón dio un vuelco. Estaba segura de haberlo dejado sobre la mesa de la sala, lejos del árbol. Trató de convencerse de que tal vez lo había olvidado en su cansancio y lo ignoró, apagando las luces antes de subir a su habitación. A las 3 de la madrugada, un ruido la despertó. Era un sonido sutil, como si algo arrastrara por el suelo. Miguel seguía profundamente dormido, pero Lucía no pudo ignorarlo. Se levantó con cautela y bajó las escaleras, encendiendo las luces a medida que avanzaba. Cuando llegó a la sala, su piel se erizó. El paquete rojo estaba abierto, y sobre el papel rasgado había un pequeño muñeco de madera tallado a mano. El muñeco tenía un rostro grotesco, con una sonrisa torcida y ojos hundidos pintados de negro. Lucía retrocedió un paso,
sintiendo una mezcla de miedo y confusión. ¿Quién podría haber dejado algo tan extraño en su casa? Decidió recoger el muñeco para examinarlo, pero en cuanto lo tocó, una sensación helada recorrió su brazo. Soltó el muñeco y salió corriendo hacia su habitación, cerrando la puerta con llave. A la mañana siguiente, le contó a Miguel lo ocurrido, pero él se limitó a reír. Seguramente estabas medio dormida. Debe ser un regalo que alguien olvidó darnos y lo confundiste, dijo, sin darle mayor importancia. Sin embargo, los días siguientes trajeron más inquietud. Cada mañana, encontraban nuevos regalos debajo del árbol. Uno contenía una caja de música que tocaba una melodía espeluznante. Otro tenía un reloj antiguo que se detenía exactamente a las 3 de la mañana, la misma hora en que Lucía había oído el ruido la primera noche. Y cada vez que abrían un regalo, la atmósfera en la casa se volvía más pesada, como si algo invisible los estuviera observando. Una noche, mientras todos dormían, Lucía escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era Matías, pero al salir de la habitación no encontró a nadie. Al regresar, el paquete rojo brillante estaba en el suelo, frente a la puerta de su dormitorio. Pero esta vez, no estaba vacío. Dentro había una carta escrita en un papel amarillento, con tinta negra y letras torcidas. Decía: «Gracias por aceptar mis regalos. Nos veremos pronto». Lucía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Y qué querían realmente de su familia? Lucía no pudo dormir el resto de la noche. Guardó la carta y decidió que al día siguiente hablaría con Miguel para hacer algo al respecto. Pero cuando amaneció, notó que algo aún más perturbador había sucedido. Los regalos que habían recibido antes, como el muñeco de madera y la caja de música, ahora estaban colocados en diferentes rincones de la casa. El muñeco estaba sentado en la mesa de la cocina, como si alguien lo hubiera puesto allí intencionadamente. La caja de música estaba abierta y sonando en el pasillo, aunque Lucía recordaba claramente haberla guardado en una caja cerrada. Miguel trató de tranquilizarla nuevamente, pero esta vez también parecía nervioso. Decidieron llamar a la policía, aunque les preocupaba que no les creyeran. Cuando llegaron los agentes, revisaron toda la casa, pero no encontraron signos de que alguien hubiera entrado. Uno de ellos incluso sugirió que tal vez los objetos extraños eran parte de una broma pesada. ¿Broma? Esto no es normal, dijo Lucía, frustrada. Pero sin pruebas de un intruso, no pudieron hacer mucho más. Esa noche, Lucía decidió que no podían quedarse más tiempo en esa casa. Miguel finalmente accedió y comenzaron a empacar algunas cosas esenciales para pasar unos días en casa de los padres de Lucía. Mientras guardaban las maletas, Sofía bajó corriendo las escaleras con lágrimas en los ojos. «Mamá, el muñeco me habló», gritó, aferrándose a su madre. Lucía sintió que se le helaba la sangre. La llevó al sofá y trató de calmarla. «Tranquila, hija, dime qué pasó exactamente», le pidió. «Estaba en mi cuarto cuando escuché un ruido. El muñeco estaba en el suelo, y dijo, tú tienes mi lugar. Me miraba, mamá. Y me miraba». Lucía y Miguel corrieron al cuarto de Sofía, pero el muñeco ya no estaba allí. Sin embargo, al bajar nuevamente a la sala, lo encontraron sentado bajo el árbol de Navidad, como si los estuviera esperando. Su rostro parecía más torcido, con una sonrisa aún más siniestra. Miguel, furioso y aterrorizado, tomó el muñeco y lo tiró al fuego de la chimenea. El calor pronto comenzó a consumir la madera, y Lucía sintió un leve alivio, pensando que tal vez aquello pondría fin a lo que estaban viviendo. Pero mientras las llamas consumían el muñeco, un chillido agudo llenó la casa, como si algo estuviera sufriendo. Luego, el fuego se apagó abruptamente, dejando las brasas negras y frías. El muñeco ya no estaba allí. Esa noche, decidieron no dormir. Se quedaron en la sala, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera para salir de la casa. Pero justo a las 3 de la mañana, las luces comenzaron a parpadear, y los regalos desconocidos debajo del árbol empezaron a abrirse solos. De ellos salieron nuevos objetos, un espejo roto, un juego de campanas oxidadas, y lo que parecía ser un retrato antiguo.
En el retrato, Lucía pudo distinguir la figura del muñeco de madera, pero esta vez no era un juguete, era un hombre con la misma sonrisa torcida, de pie frente a una familia que se parecía extrañamente a ellos. Miguel trató de romper el retrato, pero antes de que pudiera hacerlo, las luces se apagaron completamente. En la oscuridad, Lucía sintió una mano fría rozar su hombro y una voz susurró cerca de su oído. «Gracias por abrirme la puerta». Un grito ahogado llenó la sala mientras la familia intentaba buscar refugio en el dormitorio principal. Cerraron la puerta con llave y permanecieron juntos, rezando para que todo terminara. Pero a la mañana siguiente, cuando los padres de Lucía llegaron para ver qué ocurría, encontraron la casa completamente vacía. No había rastro de la familia Vargas, solo el árbol de Navidad con todos los regalos aún bajo sus ramas, intactos. En el centro de la sala, el muñeco de madera había regresado. Esta vez, sentado en el sofá, mirando hacia la puerta de entrada, como si estuviera esperando a la próxima familia que decidiera mudarse a esa casa. En un tranquilo suburbio de Santiago, Chile, la familia Guzmán se preparaba para una celebración de Nochebuena llena de tradición y calidez. Antonio, el padre, había colocado un árbol adornado con luces brillantes y esferas de colores. María, su esposa, horneaba galletas con sus dos hijos pequeños, Sofía y Tomás, de 8 y 6 años respectivamente. El aire olía a canela y chocolate, mientras las risas llenaban la casa. La noche transcurrió entre villancicos y regalos, hasta que finalmente todos se retiraron a dormir alrededor de la medianoche. Antonio cerró con llave la puerta principal y aseguró todas las ventanas del primer piso antes de dirigirse a su habitación. Era una rutina que no omitía, especialmente en esas fechas, cuando los rumores de robos en el vecindario se habían vuelto más frecuentes. Sin embargo, poco después de las 3 de la madrugada, María se despertó sobresaltada al escuchar un ruido extraño, un leve golpe metálico que resonaba desde el salón. Se sentó en la cama, tratando de convencerse de que era solo el viento, pero entonces escuchó pasos. Eran ligeros, casi sigilosos, pero no podían ser su imaginación. «Antonio, despierta», susurró, sacudiendo a su esposo. Antonio abrió los ojos con dificultad, confundido por la urgencia en la voz de María. «¿Qué pasa?», preguntó con voz ronca. «Hay alguien en la casa», respondió ella, temblando. Antonio se levantó de inmediato y tomó un bate de béisbol que guardaba junto a la cama. Con cuidado, abrió la puerta de la habitación y salió al pasillo. La casa estaba en completo silencio, pero cuando llegó al pie de la escalera, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una de las ventanas del salón estaba abierta de par en par. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Las cortinas ondeaban suavemente con el aire frío de la noche, y las luces del árbol de Navidad parpadeaban débilmente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Entonces lo vio, una figura alta y delgada estaba de pie junto al árbol, de espaldas a él. «¿Quién eres y qué haces aquí?», gritó Antonio, levantando el bate. La figura se giró lentamente. No era un ladrón común, llevaba un abrigo largo y desgastado, y su rostro, parcialmente cubierto por la sombra de una capucha, tenía un tono grisáceo y ojos hundidos que parecían brillar débilmente en la penumbra. Antonio dio un paso atrás, incapaz de entender lo que veía. La figura no respondió, en cambio, inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándolo. Entonces, con un movimiento rápido, se deslizó hacia la ventana abierta y desapareció en la oscuridad. Antonio corrió hacia la ventana, pero no vio a nadie afuera. Cerró y aseguró la ventana de nuevo, con las manos temblorosas. Cuando volvió a la habitación, trató de explicar lo que había pasado a María, pero ni siquiera él mismo podía creerlo. A la mañana siguiente, mientras la familia desayunaba en silencio, Antonio trataba de convencerse de que todo había sido un sueño. Pero cuando Sofía abrió uno de los regalos bajo el árbol, sacó un pequeño objeto envuelto en papel marrón. Dentro había una campana oxidada, con un lazo rojo descolorido atado a su asa. «¿De quién es este regalo?», preguntó Sofía, mirando a sus padres con curiosidad.
Antonio y María intercambiaron miradas. Ninguno de ellos recordaba haber puesto ese paquete ahí. Antonio observó la campana oxidada que Sofía sostenía con sus pequeñas manos. Algo en ese objeto lo llenaba de una inquietud inexplicable. La textura desgastada del metal y el tenue sonido que producía al moverse parecían cargar un peso que iba más allá de lo físico. No sé quién lo dejó, Sofía. Ponlo sobre la mesa, ¿sí? Dijo Antonio, tratando de sonar tranquilo. La niña obedeció, pero no antes de agitar la campana una vez más. El sonido fue más fuerte esta vez, un eco metálico que resonó de manera antinatural en la sala. María apartó la mirada del objeto, visiblemente incómoda, mientras Tomás, el menor, preguntaba con inocencia: ¿Es de Papá Noel? Antonio forzó una sonrisa. Quizás sea un regalo que olvidamos poner. No te preocupes. Sin embargo, algo dentro de él sabía que no era verdad. La ventana abierta, la figura que había visto la noche anterior, y ahora este misterioso regalo. Todo apuntaba a que alguien, o algo, había estado en su casa. Durante el día, la familia intentó continuar con su celebración navideña, pero la tensión era palpable. María insistió en revisar una vez más las cerraduras y ventanas, mientras Antonio no dejaba de observar el exterior desde las cortinas. Sin embargo, el verdadero horror comenzó esa noche. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando Sofía comenzó a llorar en su habitación. Antonio y María se apresuraron a verla, temiendo que algo grave hubiera ocurrido. La encontraron sentada en su cama, abrazando su almohada, mientras señalaba hacia la ventana. «Hay alguien allí afuera», sollozó. Antonio corrió hacia la ventana y apartó las cortinas de golpe. Afuera, bajo la tenue luz de un farol, vio una figura familiar, el hombre con el abrigo largo, inmóvil, mirando hacia la casa. «Maldito loco», gritó Antonio mientras bajaba las escaleras y tomaba el bate de béisbol. María lo siguió, rogándole que no saliera. Pero Antonio no podía ignorar la amenaza. Abrió la puerta principal y salió al frío aire nocturno, con el bate en mano. La figura seguía allí, a unos 20 metros, sin moverse. «¿Qué quieres?», gritó Antonio, avanzando unos pasos. La figura inclinó la cabeza, como lo había hecho antes, y comenzó a retroceder hacia la oscuridad. Antonio corrió tras ella, pero apenas había avanzado unos metros cuando el extraño desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Antonio se quedó parado, con la respiración agitada y el bate temblando en sus manos. Cuando regresó a la casa, encontró a María en el salón, pálida y con los ojos llenos de terror. «Antonio». La campana sonó sola. Antonio miró hacia la mesa donde habían dejado el objeto. Ahora estaba en el suelo, y su sonido metálico todavía resonaba en el aire. «Debe haber sido el viento», dijo Antonio, tratando de calmarla, aunque él mismo no lo creía. Esa noche, la familia durmió junta en la habitación principal, pero el sueño fue esquivo. Una sensación de peligro inminente los envolvía, como si algo acechara más allá de las paredes. A la mañana siguiente, Antonio decidió buscar respuestas. Llevó la campana a un viejo anticuario del centro de Santiago, esperando que alguien pudiera darle alguna pista sobre su origen. El hombre detrás del mostrador, de cabello blanco y mirada cansada, tomó el objeto con cuidado y lo examinó durante largos minutos. «¿Dónde encontró esto?», preguntó finalmente, con un tono grave. Antonio explicó lo ocurrido, omitiendo detalles sobre la figura que había visto. El anticuario suspiró y le devolvió la campana. «No quiero involucrarme con esto. Es mejor que se deshaga de ella». «¿Por qué? ¿Qué es?». El hombre lo miró fijamente antes de responder. Estas campanas se utilizaban en rituales antiguos, como una forma de marcar territorio o de convocar a algo. No sé quién la dejó en su casa, pero le aconsejo que no intente averiguarlo. Antonio regresó a casa con más preguntas que respuestas. Decidió enterrar la campana en el jardín trasero, lejos de la casa, esperando que con eso la pesadilla terminara. Pero esa noche, mientras todos dormían, el sonido de una campana resonó por toda la casa. Un eco metálico, lento y profundo,
que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Antonio despertó sobresaltado, y al mirar hacia la ventana, vio la sombra de una figura al otro lado del cristal, inmóvil. La familia nunca volvió a celebrar la Navidad de la misma manera. Aunque intentaron olvidar lo ocurrido, siempre supieron que algo había entrado en su hogar esa noche, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque nunca volvieron a ver la campana, cada diciembre, al acercarse la medianoche, un leve tintineo podía escucharse en algún rincón de la casa.